la oración modelo. Y está en Lucas capítulo 11. Y vamos a ir desde el versículo 1, vamos a volver a leer. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Este versículo lo habíamos estado viendo ya la semana anterior. Y aquí trata de la oración de una forma completa, que no se menciona en ningún otro evangelio. Parece similar a otras secciones de los evangelios, pero ¿sabe qué? Déjeme decirle que es bastante diferente. Hay quienes creen que este pasaje es como una inserción, un inserto o una intrusión, si se quiere, dentro del relato cronológico del ministerio de Cristo. Es cierto que no sigue ningún movimiento narrativo, pero introduce muchas implicaciones bastante importantes, interesantes, tendríamos que decir nosotros. Así que si algo sabemos nosotros y conocemos del carácter de Cristo, es que su vida se caracterizó porque tenía una comunión permanente con el Padre. ¿Mediante qué? La oración. Él dedicaba noches enteras exclusivamente a la oración. Y dice que ese hábito no pasó desapercibido por sus discípulos. En especial, un discípulo que no se menciona el nombre, se acerca al oír que estaba Jesús orando y en su corazón surge ese deseo, así algo profundo, de orar como Cristo estaba orando. En la actualidad sabemos que Cristo se encuentra a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros, por todos los que son sus hijos. Él es el gran intercesor. Y una buena idea sería que todos pudiéramos pedirle, Cristo, enséñanos a orar. Él oró acá en la tierra, pero aún ahora sigue intercediendo por todos nosotros. ¿Quién mejor maestro que Él para poder enseñarnos? Señor, enséñanos, por favor. Necesitamos aprender a orar. Este discípulo, fíjense, no estaba simplemente preguntando cómo orar, cómo se debe orar. Porque el Señor ya había presentado el Sermón del Monte y de alguna manera se resumía cómo se podía orar. Él no estaba preguntando por una técnica para orar, un sistema para orar, una forma estética, un ritual que se debería seguir para orar. No se trataba de cómo hacerlo, sino que Él quería orar como Cristo estaba orando. Es ahí el anhelo de un verdadero hijo de Dios. Somos discípulos del Señor. Los discípulos hacen lo que su maestro hizo. Es eso, de decirle, Señor, enséñame como tú oras. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí, si se quiere, hay una fugaz visión inesperada de la vida de Juan el Bautista. Una especie de despedida, ya que esta será la última vez que notaremos de él. Y en esta última imagen podemos resaltar algo, que Juan era un hombre de oración. Juan el Bautista era un hombre de oración. Cuando tú no estés, o cuando tengamos que de repente, o alguien tenga que ir, otras personas, a estar en tus servicios fúnebres, dirán, esta mujer fue una mujer de oración, o este hombre fue un ejemplo de oración. De Juan el Bautista es lo que dijo, enséñanos a orar como Juan enseñaba. Es decir, Juan era un ejemplo de oración. Todos los grandes hombres, los grandes siervos de Dios, siempre han sido hombres de oración. La vida estéril, mediocre, light, tibia de los creyentes se debe en gran parte por la falta de oración. La falta de vida en una iglesia en estos tiempos son el resultado de la falta de oración. Este es el gran problema que se está moviendo en las iglesias en general. Ya las iglesias no quieren programar servicios de oración. Es que a nadie le gusta orar. Pues hay que decirle que Dios nos enseña a orar. Que provoque en nosotros ese anhelo, ese deseo, ese ímpetu para poder orar.
Yo espero, amados hermanos, y anhelo en mi corazón que al ver esta narración, cómo Jesús oraba, nosotros podamos también sentir sentir lo que le sucedió a este discípulo, ese deseo en lo profundo de su corazón de decir: Señor, enséñanos a orar. Que caigamos en esa convicción que sin orar es imposible vivir la vida cristiana, que sin oración es imposible caminar el camino de rectitud, que sin oración es imposible ir por la senda angosta, que sin oración uno no puede esperar tener victoria. Yo sé que esto no es para menes, pero es la gran verdad. Para Jesús eso era algo tan natural, el poder orar. ¿Cómo es la oración para ti? Para Jesús era como respirar, era tan necesaria para su existencia el orar. Para nosotros, simplemente llega el momento en la mañana, a las 8 de la mañana, tenemos hambre, tenemos que almorzar, desayunar. Llega el mediodía, nadie le exige para que coma, tenemos que comer. Es algo natural que surge, un deseo natural, un deseo biológico natural. ¿Acaso no es cierto? Así tiene que ser la oración, un deseo de decir: es tiempo de poder estar en la presencia de mi Padre. Naturalmente, que no te empuje nadie a orar. A eso es que tiene que llegar la iglesia del Señor. Que podamos levantar un clamor, y aunque de repente nos faltan las palabras, podamos decir: Señor, yo necesito que tú me enseñes a orar. No sé orar muy bien, tú eres el experto, enséñame. Y en respuesta a esta petición, fíjense, el Señor no se queda callado. El Señor dio lo que se denominó la oración modelo, algo acerca de lo cual hallamos un breve relato aquí en Lucas, versículo 2 al 4. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Yo les pido que presten atención, porque a veces lo han leído tantas veces y lo saben de memoria y se creen que ya. Tengan atención. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si usted lo ha leído o estuvo atento, se va a dar cuenta que este relato es ligeramente diferente a la oración que se narra en Mateo, que sin duda fue una ocasión diferente. No es la misma ocasión. Si usted les dije que presten atención, se habrá dado cuenta. Si no prestó atención, pues pasó por alto ese detalle. Recordemos algo, que Jesús con frecuencia repetía ciertas verdades que él quería implantar en el corazón del ser humano. Por eso lo repetía de una manera y de otra manera y de otra manera. No creo que Jesús tuviera la intención de que este modelo se convirtiera en la oración oficial que se oye con tanta frecuencia en las reuniones públicas. No surgió para llegar a ser una forma elevada y oficial en los cultos públicos, sino para hacer una oración personal, espontánea, como la de un hijo que habla con su padre. Un hijo que quiere hablar con su padre no va y delante de todo el mundo comienza a repetir lo que quiere decirle, lo que quiere pedirle, ¿o sí? Un hijo que quiere pedir algo a su padre no va a la plaza y ahí le está pidiendo a su padre. Están en el hogar, en un lugar de intimidad. Así que esta oración es bien importante y hace referencia a cómo un hijo se tiene que dirigir hacia su Padre Celestial. La oración del Señor es suficientemente importante para cubrir toda nuestra vida. Y les dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro. Aquí hay algo interesante que estaba observando. La palabra padre viene del griego pater,
pater. En el lenguaje de Jesús la palabra para padre es Abba, pero Lucas usa la palabra griega pater. Ahora, tanto Abba como pater, quiero que sepan, estas dos palabras se alejan bastante de la norma judía en cuanto al nombre o al trato del nombre de Dios. Los hebreos no decían pater. Lo que ellos, el nombre hebreo para los hebreos, valga la redundancia, o el nombre de Dios para los hebreos, era Yahweh. Incluso sin las vocales, es decir, no podían pronunciar, era un nombre impronunciable. El pueblo judío estaba tan preocupado con la posibilidad de profanar el nombre de Dios que en lugar de poder decir Yahweh, ellos decían Adonai, que significa mi Señor. Y lo hacían para no blasfemar, para no profanar el nombre de Dios. Pero aquí estamos viendo que es muy diferente. Utiliza la palabra que Padre, no Yahvé o Yahweh. Ahora, quiero que sepan que esta idea de Dios como Padre no es nueva, ya tiene raíces en el Antiguo Testamento. Pero aún así los judíos pensaban que decir Yahweh era mucho más que decirle Padre. Por eso que ellos veían un Dios tan lejano. Mire, vamos a ver lo siguiente. Cuando Dios instruye a Natán, ahí en 2 Samuel capítulo 7 versículo 14, le dice Dios hablando a Natán que le dijera a David, dice, yo le seré a él padre y él me será hijo. Dios mismo se está dando a conocer como ¿qué? Como Padre. En Isaías capítulo 63 versículo 16, en una oración Isaías dijo, tú empero eres nuestro Padre. Refiriéndose a Dios, lo estaba reconociendo como Padre. Luego en Jeremías 3:19, estoy mencionando varios versículos para que vean que esto de Padre no es algo nuevo. Dice en Jeremías, Dios le dijo a Israel, y dije, Padre mío, me llamarás y no te apartarás de en pos de mí. Soy a Israel por Padre, otra vez. Y en Malaquías 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos has criado un mismo Dios? Hermanos, esta palabra Padre, por lo tanto, no es nueva. Pero sí para el entorno judío, para el pensamiento judío, porque ellos solamente le decían Adonai. Es muy extraño que le digan Padre, pero aquí estamos viendo cómo Jesús, Dios mismo, estaba enseñando de cómo un creyente debe dirigirse a Dios. ¿Cómo qué? Como Padre. Aquí esta oración posee evidentemente dos divisiones que destacan el uso de dos pronombres. La primera parte se centra en Dios, usando el pronombre, dice, tú, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Aquí está hablando y todo se está centrando en ¿quién? En Dios. Pero hay una segunda parte y tiene que ver con el hombre. Y el pronombre que se aplica tiene que ver con nosotros. Dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, no nos dejes caer en tentación. Para empezar, vamos a limitarnos a esas tres primeras declaraciones que se centran alrededor de la persona y el carácter de Dios. Estoy seguro que no es casualidad que Jesús lo exprese de esta manera. Miren, hermanos, en primer lugar se le otorga aquellas cosas que tienen que ver con Dios, algo que sin duda expone una debilidad fatídica en nuestras propias oraciones, que con muchas veces nosotros lo repetimos y es la forma como lo empezamos. Con tanta frecuencia empezamos con nosotros, no empezamos reconociéndole a Él. Y es algo terrible, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque rápidamente y casi apresuradamente, casi de inmediato, pasamos a una serie de peticiones, a una serie de súplicas que están relacionadas con nuestros problemas, con nuestras necesidades y aquello también que nos molesta. Señor, mira, me está pasando esto, mira el enemigo que me está haciendo esto, mira que mi vecino, y mira mi hijo, y mira mi esposo, mira mi padre.
Es decir, casi pasamos a exponer nuestras necesidades a Dios. Entonces, ahí estamos centrando la oración ¿en quién? No en Dios, lo estamos centrando en nosotros. Lo que nos está preocupando. De tal manera que eso acrecienta nuestra conciencia de carencia. Y a veces nos sentimos, ay Señor, mira, tú me conoces tan humilde que soy. Y me falta esto, y me falta aquello, y me falta lo otro, y me falta tantas cosas. Tal vez ese sea el motivo por el que muchas veces acabamos más deprimidos y frustrados que cuando empezamos. Pero Jesús nos muestra otra manera diferente de poder hacer la oración. Aquí nos indica que debemos comenzar con Dios. Debemos acercarnos a Él de manera sosegada, tranquila, confiadamente poniendo nuestros ojos en Él, contemplando su grandeza, contemplando su majestad y entendiendo que es un Padre amoroso, dispuesto a brindarnos. ¿Para qué correr si Él ya sabe todo? ¿Por qué no detenernos en la persona de Él? Entendiendo que su amor es tan grande y que no tiene fin y es infinito, que Él no está apurado. Nosotros somos los apurados. Pero no porque te levantes más temprano, amanece más temprano, ¿sí? Entonces, pasamos por de largo esta primera etapa. Hermanos, cuando nosotros nos detenemos a contemplar la belleza, la majestad de Dios, cuando nosotros nos detenemos en reconocer quién es Él, cuando nosotros nos detenemos un momento para poder nosotros exaltar a ese Dios tan extraordinario que tenemos y que nos ha tomado por hijos, entonces podemos disfrutar de esa paz que Él puede venir e impregnarnos en nuestras vidas. Jamás tenemos nosotros que dejarnos dominar por el pánico. Jamás tenemos que dejarnos dominar por la circunstancia, por la situación. Porque cuando viene una circunstancia o situación, parece que comenzamos a pronunciar un torrente de palabras, pero todas son para pedir, 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 pedir y más pedir. Y nos olvidamos de observar frente a quién estamos. Estoy seguro que cuando usted se presenta ante una autoridad, el gobernador del estado o el presidente de la república, usted no se acerca para pedir, pedir, pedir. En primer lugar se acerca y está en la presencia de las autoridades con cierta reverencia, reconociendo cuál es su estatus. Y después pasa a lo siguiente. Pero pareciera que con Dios casi nos agarra pánico y comenzamos como si Dios no supiera las cosas. Es por ello, hermanos, que esta oración nos sirve. La oración de modelo comienza con una palabra bastante familiar. Padre. Padre. Ahora, permítame enfatizar que es Padre y no papito. Porque escuchaba algunas oraciones. Ay, papito lindo, aquí estoy. Imagínense, no, es Padre. Es muy diferente. Porque cuando tú dices Padre, estás demostrando una reverencia hacia Él. Estás demostrando respeto. Estás demostrando, y es justamente lo que Jesús quiere, que captemos nosotros, que podamos al decirle Padre, entendamos frente a quién estamos nosotros. ¿Para qué? Porque si no sabemos a quién estamos orando, entonces perdemos el tiempo. Cuando nos dirigimos como Padre, estamos dándole el reconocimiento. Cuando nosotros oramos, no estamos hablando acerca de Dios, no estamos participando de un diálogo teológico, estamos hablando con el Dios creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él merece reverencia, Él merece respeto. Pero a veces, qué falto de eso somos. Y por eso que muchas veces nuestras oraciones son endebles. Nuestras oraciones se quedan a la mitad. Nuestras oraciones no son respondidas.
No entendemos que estamos hablando directamente con Él. Y por lo tanto es esencial que entendamos a quién le estamos hablando. Que no es nuestro mandadero, es el Dios Todopoderoso. Por eso que nuestro Señor lo resume en estas maravillosas y descriptivas palabras. Y nos dice que la verdadera oración debe empezar con el concepto de Dios como Padre. Eso, hermanos, de inmediato elimina cualquier otra serie de conceptos y nos muestra aquí que la verdadera oración no se dirige como dirigirte a la presidenta del DIF. ¿Ha visto en la televisión cuando es que la presidenta del DIF casi pidiéndole ayuda, limosnas, porque algo le está pasando? ¿No ha visto así? Y a veces así nos dirigimos ante Dios. Dios no es la presidenta del DIF, pero así a veces acudimos por una limosna. Queremos que caiga algo, como en el regazo que estamos convencidos que necesitamos. Y lo suplicamos, lo único que estamos haciendo es rellenar un formulario que tienes que llenar. ¡No! Tampoco nos estamos dirigiendo al jefe de la Agencia Estatal de Investigaciones. Porque no, a veces le decimos como si él no supiera las cosas como son. Tampoco, hermanos, no debe nunca ser sencillamente una confesión de nuestras faltas, de nuestros pecados, con la esperanza de que podamos alcanzar misericordia del tribunal. Ni tampoco es una apelación al secretario del Tesoro como si fuese una especie de genio de la banca, porque estamos mal financieramente y acudimos con la esperanza de poder financiar nuestros proyectos. Señor, si tú me dieras, mira, yo haría esto, aquello y lo otro. Señor, dame para comprarme un coche porque yo quiero hacer esto. Está mal. La oración es algo que tenemos que entender. Es a un Padre que tiene corazón de Padre, que tiene el amor de un Padre, que tiene la fortaleza de un Padre. La primera y más auténtica oración es el debido reconocimiento que nosotros estamos presentando ante esa clase de Padre que nosotros tenemos, que no es cualquier cosa. Debemos acudir a Él como hijos, con confianza, con sencillez, con absoluta sinceridad de un niño, porque de lo contrario no es una oración. Un padre es una persona y por lo tanto Dios no es una fuerza ciega tras la maquinaria inescrutable del universo. No, un padre puede oír, pero no solamente escuchar, sino también responder. Dios no es un ser impersonal, distante de nuestros problemas, que no le interesan nuestros sufrimientos. Claro que no. Es un Padre amoroso. Al igual que un padre está dispuesto por su amor a poder atender ahí a sus hijos. Pero tiene que saber reconocerlo como es. Ese es Dios. Pero qué falta de respeto, a veces la forma como nosotros nos dirigimos a Él. Y pensamos que estamos orando. Y no hay duda que un hijo espera una respuesta de parte de su padre. Y nuestro Señor continúa enseñándonos más acerca de cómo un padre, en la parábola que sigue a continuación a esta oración, y nos habla en el sentido de que todo ello es lo que Dios está interesado en que tenemos que decir. Por lo tanto, se espera que un padre responda, y responda siempre. No solamente debemos dirigirnos a Dios como Padre, es decir, pronunciando la palabra, porque a veces dicen, sí, yo me dirijo como Padre. ¿De qué sirve que pronuncies con tus labios si no verdaderamente no crees en tu corazón que Él es tu Padre? No sirve de nada, porque no es un formulismo, es una realidad. Porque Dios es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos, siempre y cuando nosotros nos acerquemos mediante la fe, creyendo que verdaderamente Él es nuestro Padre. Tal vez nuestras oraciones a veces no han sido respondidas porque no nos hemos acercado correctamente. Ahora, la fe y la confianza implican invariablemente un compromiso, hermanos, de la voluntad, un conmoverse de la parte más profunda de nuestra naturaleza. Por lo tanto, cuando llegue el momento de que nosotros vamos a orar, si empezamos dirigiéndonos a Dios como Dios poderoso, gran creador, tantas cosas que a veces le decimos, esas palabras ponen de manifiesto nuestra ignorancia y nuestra incredulidad.
la más grande autoridad en lo que a oración se refiere, dice que Dios es Padre. Y esa es la manera como tenemos que acercarnos. Es la forma. Cuando yo llego a mi casa, no quiero que, que Nacia y Dania, mis hijas, me reciban con temor y digan: oh, grande y terrible pastor de la iglesia, Jesucristo es mi refugio, bienvenido a su casa. Me va a parecer ridículo. Está un insulto, me va a parecer. Yo lo que quiero es que mis hijas me traten como un padre, con respeto, pero que estoy dispuesto a poder ayudarles, a escucharles. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Dios, el Padre, me conoce, y no creo que desee que yo me dé la importancia, que asume, que con una voz que no es natural, que me aprenda palabras de domingo para poder dirigirme a Él, que utilice un lenguaje florido. Claro que no. Con un lenguaje sencillo, honesto, pero creyendo, reconociendo quién es Él. Yo creo que Dios quiere que ore como yo soy. Por eso las personas que dicen: es que yo no sé orar. Pues no estás orando como quieres orar, como lo que tú no eres. Ora como lo que tú eres. Si tú eres una persona instruida, con toda la instrucción que tienes, con esa instrucción ora. Si tú eres una persona iletrada, con ese bajo conocimiento, con ese conocimiento ora. Es lo que Dios anhela, es lo que Dios quiere. Pero siempre todo, el grande, el poderoso, el rico, el más educado, el analfabeto, tiene que dirigirse a Él como Padre Celestial. Y con ese reconocimiento, tampoco nuestro Padre desea que me dirija a Él con abundancia de palabras, como si que con más palabras Él me va a escuchar más. No es así. Algunos se sienten apabullados cuando escuchan a una persona orar y que muchas palabras ya están así. Algunos hasta para la oración de los alimentos se demoran ahí media hora, porque quieren impresionar, no es por otra cosa. Qué fatiga escuchar eso, porque es pura palabrería, porque siempre repiten casi lo mismo. Pues Dios dirá: bueno, también estoy cansado con escucharlo siempre, ¿no? Hermanos, no es que nunca una oración, o se va a considerar una oración hasta que nosotros reconozcamos y acudamos a la presencia de Dios, entendiendo que Él es un Padre amoroso, paciente y tierno, y que está dispuesto a escuchar a sus hijos. Esa es la forma como tenemos que acercarnos a Él. Y esta es la primera clave de lo que es la auténtica oración. En segundo lugar, es la de la renuncia. Dice: hágase tu voluntad. Estoy seguro, hermanos, de que esa es la petición que hace que la mayoría de nosotros nos convirtamos en hipócritas. Porque podemos decir: Padre, con gratitud sincera, pero cuando decimos hágase tu voluntad, lo decimos sabiendo que muchas veces nos sentimos culpables de lo que estamos diciendo al orar. ¿Por qué? Porque todavía hay aspectos de nuestra vida que no hemos querido someterlo al señorío de Cristo. Y tampoco tenemos la intención de someterlo. Y le decimos: hágase tu voluntad. Pues estamos mintiendo, somos hipócritas cuando eso sucede. Cuando nosotros decimos: hágase tu voluntad, estamos diciendo en esa oración que toda mi vida, Señor, sea fuente de deleite para ti. Que yo te pueda honrar, dar honor a ese nombre que llevo de cristiano, que es tu nombre. Es lo que tiene que decir. Es lo que está diciendo: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es lo mismo que encontramos en la oración de David al final de uno de sus maravillosos salmos, el Salmo 19. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Eso es orar, y eso es: sea hecha tu voluntad. Que todo lo que yo hable sean gratos ante tu presencia. Que mis pensamientos sean gratos delante de ti. El problema consiste en que con mucha frecuencia sabemos que existen importantes áreas de nuestra vida que no queremos someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa área? Te pregunto. No tienes que responder. ¿Cuál es esa área
que no quiere someter a la voluntad de Dios. Existen, si se quiere, ciertos monopolios que nos hemos reservado para nosotros mismos. Aspectos privilegiados a los que no queremos renunciar. Señor, te doy todo esto, pero esto sí déjame, eso no lo voy a someter. Señor, puedes tomar todo, pero ¿sabes qué? En la relación que yo tengo de noviazgo, ahí no te metas. Señor, puedes someter todo, pero ¿sabes qué? En la parte financiera, ahí no te metas conmigo, por favor. Eso no te compete. ¿Sabes qué, Señor? Toma todo lo que tú quieras, pero lo que yo hago en mi compu, ahí no te metas, por favor. Eso soy yo. Puedes tomar todo, Señor, pero lo que yo escucho tampoco te metas. No, o sea, pero el resto sí, toma todo, pero lo que yo escucho, no sé, estoy mencionando cosas, pero cada uno sabe qué cosas no ha permitido, no ha querido renunciar. Hermanos, eso no es lo que quiere decir. Cuando nosotros verdaderamente sea hecha tu voluntad, estamos diciendo que estoy dispuesto a obedecerte en todo sentido. Hágase tu voluntad. Si es que nosotros somos sinceros y abiertos, en esta oración realmente estamos diciendo: Señor, te abro todos los rincones de mi vida, quiero sacar cada uno de los esqueletos para que tú los examines, sea hecha tu voluntad. Algunos no me gustan, pero quiero que queden expuestos para que tú los saques. Hermanos, no podemos tener ningún contacto con Dios, no puede haber ninguna manifestación de su poder, ninguna experimentar realmente de la gloriosa fragancia y la presencia de Dios obrando en nuestra vida hasta que oremos de verdad. Y el segundo requisito de la auténtica oración es que digamos: sea hecha tu voluntad. Sea hecha tu voluntad. No debemos orar como lo hacemos con tanta frecuencia, diciendo: Padre, ayúdame a ser bueno o ayúdame a ser mejor. Hermanos, aquí, no sé si usted se asombra, en toda esta oración modelo no encontramos ni una sola expresión de un deseo de pedir ayuda para la santificación de nuestra vida. Ninguno. Eso que tanto nos preocupa y que viene a ser objeto de preocupación en las Escrituras no se refleja para nada en esta oración. ¿No? Jesús hace que centremos nuestra oración o nuestra atención, en el Padre y no en nosotros. Por eso esta frase, hágase tu voluntad, es en realidad una súplica, es un clamor de confianza impotente. Mediante este clamor nos ponemos en pie y le decimos: Padre, no solamente sé que hay aspectos terribles en mi vida en lo que no me estoy sometiendo a tu voluntad, sino que sé que solamente tú puedes hacerlo posible. Y estoy dispuesto a quedarme callado y permitir que el gran Dios, el Santo, el Todopoderoso, sea verdad el primero en mi vida. Cuando nosotros oramos de este modo, descubrimos que el resto, todo lo demás, cae por su propio peso, por así decirlo. Cuando se quieren derribar estructuras grandes, he tenido la oportunidad, algunos de ustedes tal vez visto en Discovery, cuando hablan de las megaestructuras y donde quieren derribar de repente estadios o edificios muy grandes, no le ponen dinamita por todo el edificio, solamente le ponen en algunos lugares estratégicos de las estructuras. Y cuando lo ponen y explota, al caer esas estructuras, todo el edificio se viene abajo. Así va a ser. No digas: Señor, ayúdame a ser mejor, si Dios no tiene el primer lugar en tu vida. Deja que Dios tenga el primer lugar. Haz tu voluntad en mi vida. Punto. Con eso tienes. Todo lo demás va a caer por su propio peso. No necesitamos más. El hombre que permite que Dios sea su Señor y se somete totalmente a Él es atraído de manera totalmente espontánea a un gran proceso de aprendizaje y se convierte en una persona diferente. En una oportunidad, Martín Lutero dijo en cierta ocasión: no puedes pedirle a una piedra que está al sol que esté caliente, porque se calentará por sí mismo.
Es decir, si tu Dios está dentro de tu vida, no puedes pedirle, quiero ser mejor, porque solo por naturaleza vas a cambiar si Dios es el primero en tu vida. Señor, quiero saber, no vas a pedirle eso. Si Dios es el primero en tu vida, por naturaleza, ¿qué vas a hacer? Vas a ser obediente. Vas a dejar de mentir. Vas a dejar de engañar a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, de estar prendido de cosas que no le agradan, por naturaleza, si Dios es el primer lugar. Cuando decimos, Padre, no hay ningún aspecto de mi vida acerca de la cual no estoy dispuesto a que me hables, o no hay ningún aspecto que desee ocultarte, mi vida sexual, mi vida laboral, mi vida social, mis estudios, el tiempo que dedico a la diversión, mis periodos de vacaciones están ante ti. Eso es decir, hágase tu voluntad. Sí, eso es. Hágase tu voluntad. Cuando nosotros oramos de esta manera, vamos a descubrir que Dios entrará en los lugares más oscuros de nuestra vida, en los que, hermanos, a veces el olor es tan nauseabundo que nosotros mismos no lo soportamos. Pero sabes que cuando damos ese espacio para que Él entre, Él no se va a quedar en la puerta, Él va a entrar, y aún con toda la suciedad lo va a sacar y lo va a remover y lo va a limpiar y pondrá en orden, haciendo que seamos aptos para que seamos morada del templo de su Espíritu Santo. Pero tenemos que decirle, haz tu voluntad en mi vida. Pero es de corazón, no de dientes para afuera, de labios para afuera. Si caminamos en luz, dice Juan, lo cual no quiere decir que ya no tengamos pecado, sino que Dios todo lo ve. Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Pero eso si andamos en luz. Si no andamos en luz, pues no, porque hay un condicionante. Dice, pero si andamos en luz, hay una condición. La condición es que andar en luz. ¿Se dan cuenta? Está claro, no es un condicionante. Si no anda en luz, ¿cómo va a poder ser limpio del pecado? Pues tiene que andar en luz. Y el tercer clamor que se puede notar en esta oración, de la verdadera oración, tiene que ver una vez más con Dios. Y es una súplica llena de esperanza. Dice, venga tu reino. Esto viene a ser como un suspiro que procede del cielo. ¿Quién de nosotros no siente nostalgia de vez en cuando? ¿Quién no anhela ser libre de esta vida aburrida, de esta vida toda monótona muchas veces? ¿No es monótono acaso? No sé. ¿Cuántos de ustedes quieren experimentar la gloria acerca de la cual leemos en la Biblia? ¿No lo quisiera experimentar esa gloria tan maravillosa, estar a la presencia de Dios? Así que la frase, venga tu reino, también puede expresar el deseo de que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Y esto implica acabar con el mal e instaurar el bien. Significa que tienes el deseo que la voluntad de Dios se imponga en tu vida. Hermanos, es inútil pronunciar las palabras de esta oración si no tiene un significado real y personal. Si no tienes ese significado, mejor no lo hagas. Sin embargo, si tú lo haces de todo corazón, si tiene significado real, déjame decirte que va a ser una gran bendición. Esta es una oración para el creyente, pero no es una oración para el incrédulo. Porque algunas veces los incrédulos están haciendo este tipo de oraciones, pues no es para ellos. Imagínense los incrédulos, Padre nuestro que está en los cielos, ¿cómo va a ser su padre de incrédulos? Es ilógico, ¿se dan cuenta? Pueden repetirlo, pero no interesa, porque no tiene sentido. La oración que tiene que hacer el incrédulo es: ten compasión de mí, que soy pecador. Es para el incrédulo. E incluso puede ser más simple, pero si es sincero, Dios puede extender su misericordia, extender su gracia sobre esa persona. Pero la oración que estamos viendo es una oración modelo para el creyente. Esta súplica para que el cielo descienda, es decir, venga tu reino, también quiere decir que los reinos de este mundo se conviertan en los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Ya ven, hay mucho de esto en las Escrituras.
Y yo pregunto, ¿quién de los que estamos acá, de todos los que estamos acá reunidos, no está harto de la sin razón que se vive todos los días, de violencia, de guerras que escuchamos todos los días, de la pobreza, de las desgracias, de la desesperación humana, de esta sociedad que se cae a pedazos y no desea ardientemente que llegue ese día cuando Dios va a gobernar con justicia sobre toda la tierra? ¿No esperamos eso acaso? ¿Cuántos están aburridos de todo lo que se vive? Una vez ahí en Estados Unidos alguien me dijo, yo estoy aburrido de pagar tanto bill, de decir tanta factura, tanto servicio. Pero mientras estemos acá vamos a tener. Hermanos, pero ¿sabe algo? Yo estoy convencido que esta oración es mucho más que eso que acabo de decir. Es algo más que una mirada prolongada y adelante al futuro, ya que sea en la tierra o fuera de la tierra, es un clamor para que la voluntad de Dios sea hecha por todas partes, por todos medios. Es decir, venga tu reino, es decir, que mi vida manifieste tu reino. Que venga tu reino y se manifieste a través de mí. Quiero ser ese instrumento. Es lo que significa esta oración. Las Escrituras nos revelan una verdad que el hombre nunca, hermano, podrá descubrir por sí mismo, pero que resulta perfectamente evidente al contemplar la vida a través de los lentes de la palabra de Dios, y es que Dios establece su reino en secreto, por así decirlo. Si no recuerden la semilla de mostaza. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la semilla de mostaza? No se veía. ¿Y estaba por dónde? Y no se veía, y parecía que no pasaba nada. ¿Y de pronto qué? Sí recuerdo. Hermanos, cuando es menos evidente, Él está obrando. Con frecuencia es lo que pasa. Cuando pareciera que Dios no nos escucha, Dios está obrando. Él está llevando a cabo algo a favor nuestro. Cuando menos conscientes somos de su obra, al mirar atrás nos damos cuenta que hemos superado un buen trecho y que todo fue sin darnos cuenta, pero precisamente el que hizo la obra fue Dios. Y dices, pues ni sé cómo lo logré. ¿Les ha pasado eso? Ni sé cómo, pero mira dónde estoy. ¿Cómo es que logré pasar? ¿Cómo es que logré esto? ¿Cómo que logré aquello? Tras la tragedia y la desesperación, Dios está con frecuencia levantando un imperio de amor y de gloria. En medio de las pruebas, en medio de las penurias, en medio de las decepciones, en medio de los sufrimientos intensos, en medio de los desastres, cuando nos creemos que Dios permanece callado, cuando pareciera que nos ha abandonado, cuando nos sentimos que Dios ha retirado su mano y ya no sentimos la amistad de su presencia, ¿sabe qué? Con frecuencia Dios está haciendo cosas más grandes que la que nosotros podamos imaginar. En una oportunidad, un joven había tenido un tremendo accidente que había dejado una huella física por el accidente que había tenido en él. Pero más que esa huella física, tuvo un matrimonio destrozado que había dejado una huella más profunda, más honda. Él se había criado en un ambiente dentro de la iglesia, y antes de que sucedieran algunas de estas cosas, su actitud, ¿sabe cuál era? Era de juzgar a todo el mundo. Siempre estaba predispuesto a juzgar, a señalar a todos, considerándose como que él era más espiritual, como el más santo, vamos a decir, ¿no? Y cada vez que miraba a alguien que pasaba una situación, casi con desprecio lo miraba. Y está sufriendo, seguro está sufriendo porque estás en pecado, para juzgar a los demás. Te pasa eso porque algo le estás fallando a Dios, y él era el que juzgaba a todos los demás. Nadie se podía ver libre de la acusación de él. Pero dijo, ¿sabe una cosa? La humillación de mi divorcio fue un duro golpe que hizo que cambiase radicalmente mi actitud hipócrita. Sé que nunca hubiera sentido el gozo que tengo ahora, ni habría entendido el propósito de Dios si no me hubiera convertido en una estadística del divorcio. Es por medio de las situaciones difíciles como Dios construye su reino. De gente que ya no comienza a señalar, sino que gente que le diga,
haz tu voluntad en mi vida. Venga tu reino. Quiero ser un instrumento para la gloria de tu nombre. Qué glorioso misterio es este, que en medio de las circunstancias Dios está obrando. Dios se mueve de manera misteriosa para llevar a cabo sus maravillas. Hermanos, qué extraordinario lo que hace Dios en nuestras vidas. Dios llama a la luz de en medio de las tinieblas, recuerden. Dios llama a la luz cuando todo está oscuro. Dios pone el final del túnel cuando estamos pasando la noche oscura, cuando pareciera que no hay salida. De la desesperación, Dios da la esperanza. De la muerte viene la resurrección. Y la resurrección no es posible sin la muerte. Por eso hay que morir para poder resucitar. La esperanza no es posible sin la decepción, ni la luz es posible sin las tinieblas. Por medio de la derrota nace el reino de los cielos en los corazones humanos. Y eso es lo que significa la oración. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser hombres y mujeres de oración. Verdaderamente podamos acercarnos a Él con gratitud, con esperanza, pero con respeto de que Él es nuestro Padre. Padre, no papito, como dicen algunos. Es ridículo escuchar así, porque esa palabra no existe en la Biblia. Es Padre, Pater, con todos los nombres en mayúsculas, con todas las letras en mayúsculas si quieren. Cuando pensamos en prioridades dentro de nuestras iglesias, pensamos en que hay que evangelizar más, que necesitamos un local más grande, que de repente necesitamos alguien más para que predique, que alguien más para que toque más instrumentos, y todo eso está bien, pero la verdad más grande es que necesitamos más personas que sepan cómo orar, llegando hasta la misma presencia de Dios.